Salutis puncti triangulum. Soy Frater Malquisedec y hoy hablaré sobre el origen del martinismo. En el extraño fin del siglo XVIII, mientras en toda Europa se extendía una infinidad de sectas y ritos, tanto las ideas más vanas como las más sublimes levantaban su tribuna en las logias masónicas, apareció en Francia un hombre cuya silenciosa labor supuso un curioso contraste respecto a las turbulentas propagandas de la mayoría de los reformadores de su tiempo, Martínez de Pasquali. Este hombre, cuyo desinterés y sinceridad estaban por encima de toda sospecha, se esforzó por devolver a los principios esenciales de la francmasonería ciertas logias que a la sazón se habían desviado casi por completo, a consecuencia de una serie de sucesos que es inútil recordar. La tarea de Martínez no fue fácil. Recorriendo una a una las principales ciudades de Francia, desde 1760 a 1772, seleccionó dentro de los talleres masónicos lo que juzgó podía servir para constituir un núcleo, un centro para sus operaciones ulteriores, entregando en nombre de su tribunal soberano, establecido en París desde 1767, unas patentes constitutivas a las logias clandestinas provinciales. No dudó en reclutar también fuera de ellas a los hombres que le parecieron dignos del ministerio que tendrían que ejercer. Así se formó lo que Mahrer denomina con acierto el martinesismo, que con el nombre de rito de los elegidos Cohen no es otra cosa que una rama muy ortodoxa de la verdadera francmasonería, injertada en el antiguo tronco y basada en un conjunto de enseñanzas tradicionales muy precisas, transmitidas siguiendo exactamente la capacidad receptiva adquirida por sus miembros a través de un trabajo enteramente personal y que mantuvo estrechamente ligadas la teoría y la práctica. Desgraciadamente, Martínez se dejó llevar por su celo al descuidar la verdadera base de la institución masónica. Antes de la reforma que llevó a cabo de los capítulos Rosacruz, ignoró el papel de las logias azules y pronto el más famoso de sus discípulos, aunque uno de los más alejados de la obra del maestro, Louis Claude de Saint-Martin, fue más lejos en este punto de vista y desde 1777 se negó a participar no solo en las sesiones de las logias martinesistas, en las que no se practicaba más que los grados previos o de la masonería simbólica, sino también, por ejemplo, en los trabajos de las logias de Versalles por razones aparentes de neumatología y en el de las de París porque en ellas se enseñaba el magnetismo y la alquimia. En efecto, pocos años después del viaje de Martínez de Pasquali a las Antillas en 1772, se produjo una escisión en la orden que tanto le había costado instituir. Hubo ciertos discípulos que siguieron fielmente todos los pasos que les había enseñado el maestro, mientras que otros, llevados por el ejemplo de San Martín, abandonaron la práctica activa para seguir la senda incompleta y pasiva del misticismo. Este cambio de dirección en la vida de San Martín podría sorprendernos si no supiéramos cuánto se había alejado, como discípulo de los procedimientos externos del maestro durante los 5 años que pasó en la logia de Bordeaux. Debido a la propaganda activa de San Martín, resultados de la escisión no se hicieron esperar. En primer lugar, las logias del sudeste interrumpieron sus trabajos. La propaganda de San Martín fracasó cerca de las logias de París y de Versalles, pero cuando en 1778 estas logias vieron a sus hermanos de Lyon cambiar definitivamente al rito templario alemán de la estricta observancia y al gran maestro Villermoz tomar la sucesión del gran maestro provincial Pierre de Aumont, sucesor de Jacques Molay, con el título de Gran Maestro Provincial de Auvergne, pensaron en fusionarse con las logias filaletes, que desde 1773 trabajaban según los preceptos de Martínez y de Swedenborg, y en los cabildos secretos en los cuales no se admitía a ningún oficial del Gran Oriente. En aquella época, San Martín comenzó a ser conocido gracias a la reciente aparición de su primera obra, de los errores de la verdad. Muchos creyeron ver en él a un continuador de la obra de Martínez, pero las logias de las que acabamos de hablar le rogaron en vano que se uniera a ellas
para alcanzar la culminación de la obra común, a la última petición que le hicieron en 1784 durante el congreso masónico que provocó en París la Asociación de los Filaletos. Saint-Martin respondió con una carta notificando su negativa a participar en sus trabajos. Desde entonces, su gran preocupación se limitó a establecer relación con los místicos de Italia, Inglaterra o Rusia. Pronto perdió todo interés por el movimiento del rito modificado de Lyon y se le vio manifestar una auténtica irritación cuando le hablaban de logias. Los sucesos que siguieron no hicieron más que comprometer cada vez más a Saint-Martin en la senda que había escogido. En 1778, el que sería el célebre con el nombre de Teosoph de Amboise llegó a Estrasburgo. La opinión más extendida aseguraba que lo hizo para frecuentar a una de sus amigas, Madame de Vauquelin, a quien se debía su definitiva conversión al misticismo. La verdad exacta es que se encontró con Rodolphe de Salzmann, que era, por así decirlo, el director espiritual de Madame de Vauquelin. Amigo de Jung Stilling y de acuerdo o en relación con los grandes místicos alemanes de la segunda mitad del siglo XVIII, tales como Eckarthausen, Lavater, etc., Rodolphe de Salzmann, aunque escasamente conocido, era uno de los hombres más notables, profundamente versado en la mística de los dos testamentos y en los escritos de Jacob Boehme, en los que había extraído la clave. Fue esta clave la que transmitió a su vez a Saint-Martin, y éste creyó haber encontrado en ella lo que no pudo conseguir su antiguo maestro. Ciertamente, la enseñanza de Salzmann contribuyó mucho a dotar a Francia de una notable mística, pero no logró confiar a Saint-Martin la doctrina del eminente teurgo de Bordeaux. Por eso le vemos en 1793, a la edad de 50 años, consolarse siguiendo todavía esta clave activa, pensando en la advertencia de Martínez, que si a los 60 años había alcanzado la solución, no debía quejarse. Su pensamiento volvió hacia atrás, hacia aquella escuela de Bordeaux, donde transcurrieron 5 años de su juventud y cuyos trabajos había abandonado demasiado a la ligera. Confesaría en una de sus cartas al barón de Levisdorf, el 11 de julio de 1796, que Martínez de Pasquali tenía la clave activa de lo que nuestro querido Boehme expone en sus teorías, pero él no nos creyó todavía preparados para alcanzar tan altas verdades. Su correspondencia nos hace creer que antes de su muerte, ocurrida en Aulnay en 1803, volvió a criticar desconsideradamente los trabajos de su maestro. Pero era demasiado tarde. El discípulo había matado al iniciador en su obra, el martinesismo había vencido. Tras la muerte de Martínez de Pasquali en 1774, la orden, víctima de la debilidad de unos y desgraciadamente también de la ambición de otros, declinó rápidamente. Los compromisos de Villermoz precipitaron su ruina. La mayor parte de los hermanos volvieron a sus antiguas obediencias. Así lo hicieron los de la Orient de la Rochelle, cuya patente constitutiva no se ratificó hasta después de 1776. En 1778 las logias de París desaparecieron. Los ricos archivos que habían excitado los celos de Cagliostro, vendidos en subasta a la muerte del marqués Savalet de Lange, fueron a parar a 2 hermanos adeptos y después a M. de Stigny, que los transmitió en 1868 a M. Villarreal, a cuyos buenos cuidados debemos su conservación. Después de mucho tiempo, los hermanos de Lyon habían fracasado en su tarea. Su rito modificado, que no era más que el martinesismo, sobre todo después de su segunda reforma, vio extinguirse sucesivamente los directorios de sus 3 provincias. El directorio de Borgoña se disolvió el 26 de enero de 1810 y al año siguiente los demás se fusionaron con el Gran Oriente, que siempre se había negado a reconocerlos. No nos hemos extendido sobre las particularidades de la vida de Saint-Martin, más que para mostrar que fue un error que los historiadores mal informados atribuyeran al teósofo de Amboise la sucesión del teurgo de Bordeaux, y que otros, todavía peor documentados,
le convirtieron en fundador de una orden del martinismo. San Martín nunca fundó ninguna orden, nunca tuvo esa pretensión, y el nombre de martinistas designa sencillamente a aquellos que, habiendo adoptado una manera de pensar conforme a la suya, que tendía a liberarse del dogmatismo ritual de las logias, rechazándolo como inútil. Esta es la opinión de Jacques Marder, el célebre historiógrafo de San Martín.